Mi hija me vendió la casa donde aprendió a caminar, mientras yo estaba en el hospital por un infarto. Me quedé sin respiración cuando colgó el teléfono. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Mi nombre es Carmen del Rosario Herrera. Tengo 72 años y vivo en un pequeño barrio de Guadalajara, donde las campanas de la iglesia de San José me despiertan cada mañana desde hace medio siglo. Era martes. Un martes gris de febrero que empezó como cualquier otro en estos últimos meses tan duros. Me levanté a las 5:30, como siempre, con el cuerpo dolorido pero el alma dispuesta a ofrecer un nuevo día al Señor. Mi apartamento huele a café de olla y a las flores de bugambilia que cultivo en macetas pequeñas junto a la ventana. Tengo una rutina sagrada. Primero, enciendo la vela frente a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que mi difunto esposo Manuel me regaló en nuestro primer aniversario. Después, abro mi Biblia gastada en el Salmo 23, el mismo que Manuel me enseñó a rezar cuando teníamos miedo. Sus páginas están manchadas con lágrimas de tantos años, tantas súplicas, tantas madrugadas pidiendo por mi hija Lucía y mis 2 nietos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Las palabras salen de mis labios agrietados mientras preparo el té de manzanilla que el doctor me recomendó para el corazón. Mis manos tiemblan un poco más cada día. El infarto de hace 2 meses me dejó frágil, pero viva. Dios tenía planes para mí, pensaba entonces. Ahora ya no estoy tan segura. Lucía había prometido venir a visitarme ese martes. Mañana paso por la tarde, mami. Tengo que hablar contigo de algo importante. Me había dicho el domingo por teléfono. Su voz sonaba extraña, pero yo me aferré a esas palabras como a un salvavidas. Mi hija pocas veces me visitaba desde que se casó con Tomás hace 15 años. Me puse mi vestido azul marino, el que Manuel decía que me hacía ver elegante. Me peiné cuidadosamente, como mi madre me enseñó. Una señora siempre debe verse presentable, Carmen. Nunca sabes quién puede tocar a tu puerta. Hasta me puse un poco de labial rosa, ese que compré en el mercado de San Juan de Dios y que guardo para ocasiones especiales. Preparé café de olla con canela, como a ella le gustaba de niña. Horneé algunas galletas de avena, usando la receta de la abuela que Lucía siempre pedía cuando tenía problemas en la escuela. El aroma llenó toda la casa, mezclándose con el olor a incienso que quedaba de mis oraciones matutinas. Mientras esperaba, ordené las fotografías familiares que tengo en la sala. Ahí estaba Lucía a los 5 años, con sus coletas despeinadas, abrazando a su papá en la playa de Sayulita, la misma casa que Manuel construyó con sus propias manos. Tabla por tabla, clavo por clavo, cada fin de semana durante 5 años. Ahí estaba en su graduación, radiante, prometiéndome que nunca me abandonaría. Ahí estaba el día de su boda, llorando en mis brazos, jurando que yo siempre sería lo más importante en su vida. El teléfono sonó a las 4 de la tarde. No era Lucía. Era el doctor García del Hospital General. Señora Carmen, necesita venir inmediatamente. Sus análisis de sangre muestran algo preocupante. No puede esperar hasta la próxima semana. El mundo se me nubló. Tomé mi bolsa, mis medicamentos, el rosario que siempre cargo en el bolsillo izquierdo, y salí corriendo hacia la parada del camión. En el trayecto al hospital, mientras el autobús se sacudía por las calles empedradas de mi colonia, le pedí a la Virgen de Guadalupe que me diera fuerzas. Virgencita linda, si algo me pasa, cuida a mis nietos. Cuida a Lucía, aunque ella ya no me cuide a mí. En la sala de espera del hospital, rodeada del olor a desinfectante y del llanto silencioso de otras familias esperando noticias, mi teléfono móvil sonó. Era Lucía. Su voz sonaba mecánica, fría como nunca la había escuchado. Mamá, vendimos la casa de la playa y el coche de papá. Tomás y yo nos mudamos a Monterrey la próxima semana. Necesitábamos el dinero para el negocio. Luego te explico. Y colgó. Así, sin una despedida, sin preguntar cómo estaba, sin decir cuándo me volvería a llamar.
El teléfono se me resbaló de las manos. Una enfermera se acercó corriendo. Señora, ¿se siente bien? Está muy pálida. Pero yo no podía hablar. Las palabras de Lucía repetían en mi cabeza como un eco malvado. Vendimos la casa. Vendimos el coche de papá. Necesitábamos el dinero. La casa donde ella aprendió a caminar. La casa donde Manuel me pidió matrimonio. La casa donde pasamos cada Navidad, cada cumpleaños, cada domingo después de misa. El coche rojo que Manuel lavaba cada sábado, cantando rancheras mientras yo lo observaba desde la ventana. El último pedazo de él que me quedaba. Todo vendido, como si fueran cosas sin valor, como si yo no existiera, como si los 47 años que dediqué a ser su madre no significaran nada. «Señora Carmen Herrera», gritó la enfermera. «El doctor la está esperando». Pero yo seguía ahí, sentada en esa silla de plástico incómoda, con el corazón partiéndose en pedazos más pequeños que las migajas de las galletas que había preparado para mi hija, y que ahora se quedaban frías en mi mesa, esperando a alguien que nunca llegó. El doctor García me dio la noticia que ya esperaba, pero que nunca quieres escuchar. «Señora Carmen, su corazón está muy débil. Necesita operarse dentro de un mes, o las consecuencias pueden ser graves». Mientras caminaba de regreso a casa esa noche, con el diagnóstico médico en una mano y el rosario en la otra, no podía dejar de pensar en todas las veces que había puesto mi corazón, literal y figurativamente, en segundo lugar por mi familia. Lucía nació cuando yo tenía 24 años. Manuel trabajaba de albañil y yo limpiaba casas en las lomas para llegar a fin de mes. Cuando ella enfermó de neumonía a los 3 años, vendí mi anillo de compromiso, el único oro que tenía, para pagar el hospital privado, porque en el Seguro Social la lista de espera era de 3 meses. «Es por Lucía», le dije a Manuel esa noche, mientras él lloraba viendo mi mano desnuda. Una madre hace lo que sea por sus hijos. Cuando tenía 8 años y quería estudiar piano, trabajé dobles turnos limpiando oficinas en el centro de Guadalajara. Salía de mi casa a las 5 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche, solo para verla dormir abrazada a su osito de peluche. Los fines de semana me sentaba en el piso de la sala a escucharla practicar escalas, con las manos agrietadas por el cloro, pero con el alma llena de orgullo. «Mira, mami», me decía tocando para Elisa, con sus deditos pequeños. «Cuando sea grande voy a tocar en el Teatro Degollado y tú vas a estar en primera fila». Nunca me invitó a ningún recital cuando creció. A los 15 años, Lucía quería una fiesta de quinceañera como las que veía en las telenovelas. Yo sabía que no teníamos dinero, pero también sabía que una niña solo cumple 15 una vez en la vida. Pedí prestado dinero a mi hermana Rosa. Empeñé la cadena de oro que mi madre me había dejado, y hasta vendí mi máquina de coser, con la que hacía vestidos para otras familias para ganar dinero extra. La fiesta fue hermosa. Lucía lucía como una princesa en su vestido rosa pastel, bailando el vals con su papá, mientras yo los observaba desde una esquina del salón, con mi vestido prestado y zapatos que me lastimaban los pies, porque eran 2 tallas más pequeñas que la mía, pero sus sonrisas valían cada sacrificio. Esa noche, después de que todos se fueron y yo estaba recogiendo los platos sucios, encontré a Lucía llorando en su cuarto. «¿Qué pasa, mi amor?», le pregunté sentándome en su cama. Todas mis amigas tuvieron quinceañeras más elegantes. La de Sofía fue en un hotel. La de Paola tuvo mariachi profesional. La mía se ve pobre. Esas palabras se me clavaron como espinas en el pecho. Había dado todo lo que tenía, más de lo que podía. Y aún así, no era suficiente para ella. Cuando llegó el momento de que Lucía fuera a la universidad, Manuel y yo vendimos el terreno que habíamos comprado para construir una casa más grande. «La educación es la única herencia que nunca te pueden quitar», le dijimos. Ella estudió administración de empresas en una universidad privada, mientras nosotros seguíamos viviendo en nuestro pequeño apartamento con goteras en el techo y ventanas que no cerraban bien. Durante 5 años, cada mes mandaba el dinero de la colegiatura religiosamente. Dejé de comprar carne y comíamos frijoles con arroz casi toda la semana. Manuel trabajaba los sábados y domingos extra para que a Lucía no le faltara nada.
libros, computadora, dinero para salir con sus amigos de universidad. Los domingos que venía a visitarnos, siempre llegaba con prisas. No puedo quedarme mucho, tengo que estudiar, decía besándome rápido en la mejilla. Se sentaba a la mesa, comía lo que yo había preparado especialmente para ella. Hablaba de sus clases y sus amigos que venían de familias con dinero, y después se iba corriendo. Nunca preguntaba cómo estábamos nosotros. Nunca notaba que yo había adelgazado porque comía menos para que sobrara dinero para ella. Nunca vio que Manuel tenía las manos cada vez más hinchadas por la artritis, pero seguía trabajando porque su princesa necesitaba terminar la universidad. Una noche, después de una de sus visitas express, encontré a Manuel sentado en la cocina con la cabeza entre las manos. «¿Qué pasa, mi amor?», le pregunté. «A veces siento que estamos criando a una extraña», me dijo sin levantar la vista. «Lucía ya no es la niña que jugaba conmigo en el patio. Ya no nos ve como antes. Está creciendo, Manuel. Es normal. Cuando se gradúe y tenga trabajo, todo va a cambiar». Pero en el fondo de mi corazón, una vocecita me susurraba que algo se había roto entre nosotros. Y yo la callaba con oraciones. Después de su graduación, Lucía consiguió trabajo en una empresa grande. En lugar de visitarnos más seguido, las visitas se espaciaron. «Estoy muy ocupada, mami. El trabajo me tiene absorbida». Sus llamadas se volvieron más cortas, más formales. Cuando conoció a Tomás, las cosas empeoraron. Él venía de una familia de clase media y desde el primer día que lo conocimos, noté cómo veía nuestra casa, con desprecio apenas disimulado. Nunca comía lo que yo cocinaba. «No tengo hambre», decía siempre, aunque yo sabía que era porque consideraba nuestra comida inferior. En las reuniones familiares, Tomás hablaba de restaurantes caros, de viajes a otros países, de marcas de ropa que yo ni sabía que existían, y poco a poco, vi cómo Lucía empezó a avergonzarse de nosotros. Dejó de traer a sus amigos del trabajo a la casa. Cuando Manuel y yo íbamos a visitarla a su departamento nuevo, que ayudamos a pagar con el dinero de la venta de la casa de la playa que habíamos heredado de mi suegra, nos recibía en la sala, pero nunca nos invitaba a quedarnos a cenar. «Están muy cansados. Mejor vayan a descansar a su casa», decía, aunque apenas llevábamos una hora ahí. El día de su boda, hace 15 años, yo llegué 2 horas antes para ayudarla a vestirse. La encontré llorando frente al espejo de su cuarto. «No llores, mi amor. Se te va a correr el maquillaje», le dije abrazándola. «No es eso, mami», me dijo. «Es que Tomás dice que después de casarnos va a ser diferente. Que vamos a hacer nuestra propia familia y que tengo que aprender a poner límites». «¿Límites a qué?» «A ustedes. Dice que ya es hora de que crezca y que no puede estar dependiendo de mis papás toda la vida». Sentí un frío recorriendo mi espalda. «Lucía, nosotros nunca te hemos pedido que dependas de nosotros. Al contrario, ya lo sé, mami, pero él dice que mientras siga viniendo tanto a verlos, nunca voy a madurar como esposa». Esa noche, después de la boda, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Manuel me abrazó y me dijo: «Ya verás que es solo el miedo a lo nuevo. Cuando tengan hijos, todo va a volver a ser como antes». Pero no fue así. Los nietos llegaron, Sofía hace 12 años y Diego hace 9, pero nosotros los veíamos cada vez menos. Lucía siempre tenía una excusa, que tenían actividades extraescolares, que estaban enfermos, que Tomás había planeado algo en familia. Cuando Manuel se enfermó del corazón hace 2 años, Lucía vino a visitarlo 3 veces en 6 meses. 3 veces. Yo me quedaba despierta toda la noche cuidándolo, cambiándole las medicinas, llevándolo a consultas médicas, mientras ella estaba muy ocupada con el trabajo, o los niños tenían exámenes en la escuela. La noche que Manuel murió, hace 6 meses, un martes como hoy, yo estaba sola con él en el hospital. Lucía llegó 1 hora después, cuando ya todo había terminado. «¿Por qué no me llamaste antes?», me gritó llorando. «Te llamé 5 veces. No contestaste. Te mandé mensajes». «El doctor también te habló», le respondí con la voz quebrada. Estaba en una junta importante. Una junta importante. Más importante que despedirse de su padre. Esa noche, mientras velábamos a Manuel,
Encontré en su cartera una foto nuestra de recién casados y una nota que decía: Carmen, eres la mujer más valiente que conozco. Perdóname por dejarte sola. Cuida a Lucía, aunque ella no sepa cuidarte a ti. Y ahora, caminando por las calles de mi colonia con el diagnóstico del doctor en la mano, me preguntaba: ¿cuánto más podía dar de un corazón que ya estaba roto? ¿Estoy siendo puesto a prueba o simplemente olvidada? Susurré. Esa noche, arrodillada frente a mi altar casero, con las velas parpadeando y la imagen de la Virgen de Guadalupe mirándome con sus ojos compasivos, le pregunté a Dios por qué el amor de madre tenía que doler tanto. Pero como siempre, solo encontré silencio. 3 días después de aquella llamada telefónica, mi cumpleaños número 72 amaneció como cualquier otro día, sin flores, sin llamadas, sin visitas. Me desperté con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas de mi apartamento. Afuera, las calles de mi colonia estaban vacías y grises. Adentro, el silencio era tan pesado que podía escuchar mi propio corazón latiendo irregularmente, ese corazón enfermo que ahora sabía que necesitaba cirugía. Preparé mi café matutino y me senté frente a la mesa donde había dejado el teléfono desde el martes. Lucía había prometido llamarme para explicarme lo de la venta. Había pasado 72 horas. Ni una sola llamada. Abrí mi Biblia en el Salmo 27. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Las palabras se veían borrosas a través de mis lágrimas. ¿Dónde estaba Jehová ahora? ¿Dónde estaba cuando más lo necesitaba? A las 10 de la mañana, decidí ir a misa como todos los domingos. Me puse mi vestido azul marino, el mismo que había usado para esperar a Lucía esa última vez, y caminé las 6 cuadras hasta la iglesia de San José bajo la llovizna constante. La iglesia estaba medio vacía. Me senté en mi lugar de siempre, tercera banca del lado derecho, donde Manuel y yo nos habíamos sentado durante 20 años. Pero ahora, el espacio a mi lado se sentía como un abismo. Durante toda la misa, esperé que alguien me felicitara. Doña Esperanza, que siempre recordaba los cumpleaños. Don Roberto, que me saludaba cada domingo. La señora Ruiz, que había sido madrina de confirmación de Lucía. Nadie se acordó. Cuando el padre Martínez pidió oraciones por los enfermos, levanté tímidamente la mano. Por Carmen Herrera, dijo sin mirarme directamente. Que Dios la bendiga en su enfermedad. Enfermedad. Como si fuera lo único que me definiera ahora. Después de la misa, me acerqué al padre Martínez. Es un hombre joven, de unos 40 años, que llegó a la parroquia hace 2 años después de que murió el padre González, quien había bautizado y dado primera comunión a Lucía. Padre, ¿podría hablar con usted un momento? Claro, hija. ¿Qué necesita? Le conté sobre la operación del corazón, sobre Lucía, sobre la venta de la casa. Esperaba palabras de consuelo, algún consejo espiritual. En lugar de eso, recibí una sonrisa forzada y palmaditas en el hombro. Ay, doña Carmen, los hijos de ahora son diferentes. Muy ocupados con sus vidas modernas. Seguramente Lucía tiene sus razones. Hay que tener paciencia y seguir orando por ella. Paciencia. Como si 48 años de maternidad no hubieran sido suficiente paciencia. ¿Y qué hago con mi corazón, padre? El doctor dice que necesito operarme y... Dios proveerá, hija. Él nunca abandona a sus hijos fieles. Pero mientras caminaba de regreso a casa bajo la lluvia que ahora caía más fuerte, me preguntaba qué significaba realmente ser una hija fiel, si el resultado era la soledad absoluta. Esa tarde, me senté en mi sillón favorito, el único mueble que quedaba de los tiempos cuando Manuel estaba vivo, y decidí marcar el número de Lucía. Necesitaba escuchar su voz, aunque fuera para pelearme con ella. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara. ¿Qué pasa, mamá? Estoy ocupada. Lucía, hoy es mi cumpleaños. Silencio. Un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Ay, mami, perdóname. Con la mudanza se me olvidó completamente. Te juro que me acordaba, pero... ¿Cuándo vuelves de Monterrey? Necesitamos hablar. No sé, mamá. Tomás dice que vamos a estar muy ocupados estableciéndonos allá. Además, conseguí trabajo en una empresa nueva y no puedo pedir permisos tan pronto. Lucía, necesito operarme del corazón. Otra pausa.
esta vez más corta. ¿Es grave? El doctor dice que si no me opero en un mes... Ay, no seas dramática, mamá. Los doctores siempre exageran para asustarte. Seguramente con medicamentos te vas a poner bien. Dramática. Mi hija me llamó dramática por tener el corazón roto, literal y figurativamente. Y el dinero de la casa de la playa. ¿Qué van a hacer con ese dinero? Su voz cambió completamente. Se volvió fría, defensiva. Mamá, ya te dije que era para el negocio de Tomás. Él va a poner una empresa de construcción y necesitábamos capital inicial. Esa casa se estaba cayendo a pedazos y el coche de papá ya ni servía. Era mejor venderlos antes de que perdieran más valor. Esa casa la construyó tu papá con sus propias manos. Mamá, por favor, no empieces con los sentimentalismos. Papá ya murió. Nosotros tenemos que seguir adelante y ser prácticos. Sentimentalismos. Así llamaba al amor que su padre había puesto en cada tabla, en cada clavo, en cada fin de semana de 5 años, construyendo un lugar donde ella pudiera tener recuerdos felices. ¿Y mis nietos? ¿Cuándo los voy a volver a ver? Sofía y Diego están muy bien adaptándose a Monterrey. Hay mejores escuelas allá, mejores oportunidades. Ya es hora de que crezcan en un ambiente diferente. Un ambiente diferente. Lejos de mí. Lucía, tú eres mi única familia. Mamá, no me hagas sentir culpable. Yo tengo mi propia familia ahora. Tomás y los niños son mi prioridad. Tú vas a estar bien. Siempre has sido muy fuerte. Y colgó. Otra vez. Me quedé ahí, sentada con el teléfono en la mano, mientras las lágrimas caían sobre mi vestido azul marino. Afuera, la lluvia había parado, pero adentro de mi pecho, la tormenta apenas comenzaba. Esa noche, no pude comer. Preparé una quesadilla, pero cada bocado se me atoraba en la garganta. Mi estómago se había cerrado, como si mi cuerpo rechazara seguir funcionando en un mundo donde mi propia hija me veía como un estorbo. Me fui a dormir temprano, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Lucía de niña diciéndome, «Te amo, mami, nunca me voy a ir de tu lado». Cada vez que lograba quedarme dormida, soñaba con Manuel preguntándome por qué había dejado que vendieran su coche, su casa, sus recuerdos. A las 3 de la madrugada, me levanté y fui a la cocina. Abrí el refrigerador y me di cuenta de que casi no tenía comida. Desde la muerte de Manuel, había perdido el apetito y las ganas de cocinar. ¿Para qué preparar cenas elaboradas si nadie venía a visitarme? Encontré una lata de atún vencida y un paquete de galletas saladas. Mi cena de cumpleaños número 72. Mientras comía esas galletas secas, recordé los cumpleaños de Lucía cuando era pequeña. Cómo me desvelaba decorando la casa con papel crepé de colores. Cómo horneaba pasteles desde cero porque no teníamos dinero para comprarlos en la pastelería. Cómo invitaba a todos los niños del vecindario para que ella se sintiera especial. Y ahora, ni siquiera se había acordado del mío. Regresé a mi cuarto y me arrodillé frente a mi altar. Las velas se habían apagado, pero no tenía energía para encenderlas de nuevo. La imagen del Sagrado Corazón de Jesús me miraba desde la penumbra, y por primera vez en mi vida, no sentí consuelo en esos ojos compasivos. «¿Dónde estás?», le pregunté en voz alta. «¿Dónde estás cuando más te necesito?» Le di todo a mi hija. Todo. Como tú nos pides que hagamos. Amé sin condiciones. Perdoné sin límites. Sacrifiqué sin quejarme. ¿Y para qué? ¿Para que me abandone como a un perro viejo? Mi voz se quebró. Manuel se fue. Lucía se fue. ¿Tú también me vas a abandonar? Esperé una respuesta, una señal, una sensación de paz, algo, pero solo encontré silencio. Un silencio tan profundo que me hizo dudar de todo en lo que había creído durante 72 años. Me quedé arrodillada ahí hasta que amaneció, esperando que Dios me hablara, pero el único sonido era el de mi respiración entrecortada y el tic-tac del reloj de la sala. Ese reloj que Manuel me había regalado cuando cumplimos 10 años de casados. Cuando por fin me levanté, mis rodillas estaban entumecidas y mi espalda adolorida. Me acerqué al espejo del tocador y vi a una mujer que no reconocía. Ojos hinchados, cabello gris despeinado, mejillas hundidas. Me veía como lo que era. Una mujer vieja, enferma y abandonada. Tomé mi rosario con manos temblorosas.
Había rezado esas cuentas gastadas miles de veces, pero ahora se sentían frías e inútiles entre mis dedos. ¿Jesús perdonaría esto también? Me pregunté en voz alta, recordando las clases de inglés que había tomado para ayudar a Lucía. ¿Debería perdonar otra vez? Pero esa mañana, por primera vez en mi vida, no estaba segura de querer perdonar. Por primera vez en mi vida, el silencio de Dios me asustaba más que la soledad. 2 semanas después de mi cumpleaños olvidado, mientras organizaba los papeles de Manuel para la cita con el cardiólogo, encontré algo que cambió todo. Estaba revisando una caja que había estado guardada en el closet desde su muerte, llena de documentos que nunca me había atrevido a abrir. Entre recibos viejos y fotografías, mis dedos tocaron un sobre grueso con mi nombre escrito en la letra pausada de Manuel. Para mí, Carmen. Abre solo cuando estés lista para la verdad. Mis manos temblaron al rasgar el papel. Adentro había escrituras de propiedades, estados de cuenta bancarios, certificados de inversión y una carta escrita en 3 páginas con esa caligrafía que conocía mejor que la mía propia. Mi amor, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy a tu lado para protegerte como siempre quise hacerlo. Perdóname por guardar silencio tanto tiempo, pero lo hice porque conocía tu corazón generoso y sabía que darías todo si supieras la verdad. Carmen, no somos pobres. Nunca lo fuimos. Durante todos estos años, mientras tú sacrificabas todo por Lucía, yo invertí cada peso que pude en propiedades y negocios. Tenemos 5 casas en renta en diferentes colonias de Guadalajara. Tenemos acciones en la empresa constructora donde trabajé. Tenemos una cuenta de ahorros que ni imaginas. Pero sobre todo, mi amor, somos dueños del edificio donde viven Lucía y Tomás. Ellos nunca lo supieron. Les cobraba renta como cualquier inquilino, pero ese dinero lo guardaba para ti. Todo está a tu nombre, Carmen. Todo. Lucía no necesitaba vender nada. Nosotros podríamos haberle pagado 10 negocios a Tomás sin tocar ni un ladrillo de la casa de la playa. No digas nada todavía. Deja que toque fondo. Solo así podrá mirar al cielo otra vez. La carta se me cayó de las manos. Me quedé sentada en el piso de mi cuarto, rodeada de documentos que probaban que mi hija había mentido, había manipulado, había vendido recuerdos sagrados por dinero que no necesitaba. Por 3 días no pude comer, no pude dormir, no pude ni siquiera llorar. Lucía me había visto luchar con la cuenta del hospital, con las medicinas para el corazón, con los gastos básicos de la casa. Me había escuchado decir que no sabía cómo iba a pagar la operación, y todo este tiempo, ella sabía que Manuel había dejado propiedades. Ella sabía que había dinero, pero en lugar de decirme la verdad, prefirió vender lo único que creía que me quedaba de él. El 4.º día, marqué su número. Esta vez no iba a colgar sin respuestas. ¿Qué quieres, mamá? Estoy en el trabajo. Quiero que vengas a Guadalajara. Ahora. No puedo. Ya te dije que... Lucía Mercedes Herrera, grité con una voz que no reconocía como mía. ¿Vienes este fin de semana o voy yo a Monterrey? Y créeme que no te va a gustar que aparezca en tu trabajo. Silencio. Después, un suspiro molesto. Está bien, voy el sábado, pero solo unas horas. Ese sábado, Lucía llegó a las 2 de la tarde con cara de fastidio y prisa. Traía ropa cara, un traje sastre que costaba más que mi renta de 3 meses, y zapatos que hacían ruido contra el piso de mi humilde apartamento. A ver, mamá, ¿qué es tan urgente? Tomás se quedó con los niños y tiene cosas que hacer. La miré sentada en mi sillón, revisando su teléfono móvil mientras yo preparaba café. Por primera vez, realmente la vi. Ya no era mi niña pequeña. Era una mujer de 37 años que había aprendido a ver a su propia madre como un estorbo. Lucía, ¿tú sabías que tu papá tenía propiedades? Levantó la vista del teléfono por primera vez desde que llegó. ¿De qué hablas? Respóndeme. ¿Sabías que Manuel tenía inversiones? ¿Sabías que no éramos pobres? Vi algo en sus ojos. Un parpadeo. Una microexpresión que conocía desde que era bebé. Era la misma cara que ponía cuando la cachaba en mentiras de niña. No sé de qué me hablas, mamá. Fui al cuarto y traje la caja con todos los documentos. Los extendí sobre la mesa de centro, uno por uno, como cartas en un juego donde ya sabía que había perdido. Escrituras de 5 propiedades.
estados de cuenta con 200,000 pesos, acciones por valor de 300,000. ¿Y esto? Saqué la escritura del edificio donde ella vivía. Tu departamento, el edificio completo, era de tu papá. Es mío ahora. Lucía se puso pálida. Tomó los papeles con manos temblorosas, leyendo cada línea como si fuera un idioma extranjero. Esto no puede ser real. Es real, Lucía. Tu papá me protegió incluso después de muerto. Lo que no entiendo es por qué tú no. Se quedó callada por varios minutos, procesando la información. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más pequeña. Mami, yo no sabía. Te juro por Dios que no sabía. ¿En serio? ¿No sabías nada? ¿Ni siquiera que el edificio donde vives era de tu papá? Otra pausa, más larga. Bueno, sí sabía eso, pero pensé que era solo el departamento. No sabía que ustedes tenían más cosas. ¿Y por qué no me dijiste que sabías? ¿Por qué me dejaste pensar que era pobre? Lucía se levantó del sillón y empezó a caminar por la sala como animal enjaulado. Porque Tomás dijo que era mejor así. ¿Cómo? Él dijo que si tú sabías que tenías dinero, te lo ibas a gastar todo en medicinas y doctores caros. Que era mejor que nosotros manejáramos las propiedades hasta que me muriera. Lucía empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, de alguien que había sido descubierta en una mentira muy elaborada. No es eso. Es que Tomás tiene experiencia en negocios. Él sabía cómo hacer crecer las inversiones. El plan era devolverte todo cuando fuera el momento correcto. ¿El momento correcto para qué? Para cuando fueras, cuando necesitaras, cuando ya no pudieras. No pudo terminar la frase, pero no necesitaba hacerlo. El plan era esperar a que yo fuera tan vieja y senil que no pudiera manejar mi propio dinero, o que me muriera, y ellos heredaran todo sin complicaciones. ¿Y la casa de la playa? ¿También era parte del plan venderla? Lucía se secó las lágrimas con el dorso de la mano, manchando su maquillaje perfecto. Esa casa sí necesitaba reparaciones caras. El techo, la plomería, todo estaba mal. Era mejor venderla antes de que se cayera a pedazos. ¿Era mejor para quién, Lucía? Para todos. Mami, tú no entiendes. Mantener propiedades cuesta dinero. Hay impuestos, reparaciones, gastos que tú no puedes manejar sola. ¿Y quién decidió que yo no podía manejar mi propia vida? Lucía se dejó caer de nuevo en el sillón, derrotada. Tomás dijo que era lo mejor, que las mujeres de tu generación no entienden de finanzas modernas. Ahí estaba, la verdad desnuda. Mi yerno había decidido que yo era demasiado vieja, demasiado ignorante, demasiado mujer para manejar los bienes que mi esposo había acumulado con décadas de trabajo honrado. ¿Y tú? ¿Tú qué pensabas? Yo pensé que él tenía razón, que era mejor protegerte de preocupaciones. ¿Protegerme o robarme? No te estábamos robando. Todo iba a ser tuyo al final. ¿Al final de qué? ¿De mi vida? Lucía no respondió. Se quedó ahí, sentada en mi sillón, llorando lágrimas que ya no me movían el corazón como antes. En ese momento, tocaron la puerta. Era mi vecina, doña Rosa, con mi nieta Sofía. «Abuela Carmen», gritó Sofía corriendo hacia mí. Por primera vez en semanas, sonreí genuinamente. «¿Cómo está, doña Carmen?», preguntó Rosa. Sofía insistió en venir a verla. Dice que la extraña mucho. Miré a Lucía. «¿Les dijiste a los niños que se iban a mudar?». «Claro que sí». «¿Y qué les dijiste de mí?». Lucía vaciló. «Les dije que ibas a estar bien, que nos íbamos a ver seguido». «Mami», interrumpió Sofía, ¿es cierto que ya no vamos a venir a verte los domingos? ¿Es cierto que papá dice que Guadalajara está muy lejos?» Lucía se puso roja. «Sofía, vámonos. Ya terminé de hablar con la abuela». «¿No?», dije firmemente. «Sofía se queda un rato más. Tú y yo no hemos terminado. Mamá, no metas a los niños en esto». «¿En qué los voy a meter, Lucía? ¿En conocer a su abuela? ¿En saber que existo?» Doña Rosa se sintió incómoda y se despidió rápidamente. Sofía se quedó conmigo, sentada en el piso, jugando con las pocas muñecas que guardaba en mi casa desde sus últimas visitas. «Lucía», le dije bajando la voz, «esto no va a quedar así.
¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya no voy a permitir que me trates como si fuera invisible. Ya no voy a aceptar que manipules mi vida desde las sombras. Mamá, no seas dramática. ¿Dramática? Repetí. Mi propia hija me ha estado mintiendo durante meses. Ha vendido mis recuerdos por dinero que no necesitaba. Ha planeado robarme mis propiedades. Ha alejado a mis nietos de mí. ¿Y yo soy la dramática? Lucía miró hacia Sofía, que seguía jugando pero obviamente escuchando cada palabra. Está bien, susurró. ¿Qué quieres que haga? Por primera vez en mi vida, mi hija me estaba preguntando qué quería yo. Quiero que me devuelvas lo que vendiste. ¿Cómo voy a hacer eso? Ya no tenemos el dinero. Entonces van a tener que encontrar la manera. Porque esa casa y ese coche no eran suyos para vender. Mamá, sé razonable. ¿Soy razonable, Sofía? Le pregunté a mi nieta. Sí, abuela, tú eres la más buena del mundo, respondió sin levantar la vista de sus muñecas. ¿Escuchaste eso, Lucía? Mi hija se levantó del sillón, tomó su bolsa y se acercó a Sofía. Vámonos, princesa, ya es tarde. No quiero irme, mami. Quiero quedarme con la abuela. No podemos, Sofía. Tenemos que regresar con papá. ¿Jesús perdonaría esto también? Murmuré mientras veía a mi hija arrastrando a mi nieta hacia la puerta. ¿Debería perdonar otra vez? Pero esta vez, algo dentro de mí gritó. No, esta vez. El silencio ya no era de Dios. Era mío. Y había tomado una decisión. Esa noche, después de que Lucía se llevó a Sofía prácticamente arrastrándola, me senté en mi cocina con todos los documentos de Manuel extendidos sobre la mesa. Por primera vez en 6 meses, no sentía el peso aplastante de la incertidumbre económica. Pero más importante que eso, por primera vez en décadas, me sentía enojada, no triste, no resignada, enojada. Y descubrí que la ira, cuando es justa, puede ser el combustible que necesitas para cambiar tu vida. Tomé mi teléfono y marqué el número del abogado que había manejado los asuntos de Manuel, el licenciado Ramírez. Era domingo por la noche, pero tenía su número personal para emergencias. ¿Licenciado? Habla Carmen Herrera, la viuda de Manuel. Señora Carmen, ¿cómo está? ¿Pasó algo? Sí pasó algo. Mi hija vendió propiedades que no eran suyas. Y quiero saber qué puedo hacer legalmente. Hubo una pausa. Señora, ¿de qué propiedades me habla? Según mis registros, usted es la única propietaria de todos los bienes que dejó don Manuel. Exactamente. Mi hija vendió la casa de Sayulita y el automóvil de mi esposo sin mi autorización. Eso es un delito, señora Carmen. ¿Quiere que proceda legalmente contra ella? Mi primer instinto fue decir que no. Era mi hija. Una no demanda a su propia sangre. Pero después recordé la frialdad en su voz, el desprecio en sus ojos cuando me llamó dramática. Quiero que haga todo lo necesario para recuperar esas propiedades o su valor equivalente. Entendido. Mañana temprano empiezo con los trámites. Después de colgar, me preparé un té de manzanilla y me senté en mi sillón favorito. Pero en lugar de sentir satisfacción por haber tomado acción, me sentí vacía, como si hubiera cruzado una línea que nunca pensé que cruzaría. Abrí mi Biblia en Eclesiastés. Para todo hay tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de abrazar, y tiempo de abstenerse de abrazar. ¿Era este mi tiempo de abstenerme de abrazar? Esa noche, por primera vez desde la muerte de Manuel, dormí profundamente, sin pesadillas, sin despertarme a las 3 de la madrugada preocupándome por dinero o por Lucía. Dormí como una mujer que había tomado control de su propia vida. El lunes amaneció despejado. Me levanté temprano, me bañé con cuidado, me puse mi vestido amarillo, ese que Manuel decía que me hacía ver radiante como el sol, y salí a hacer algo que no había hecho en años. Caminar por mi barrio sin prisa, sin destino específico. Pasé por la panadería de Don Jesús, donde compré conchas recién salidas del horno. ¿Cómo está doña Carmen?, me preguntó con esa sonrisa genuina que solo tienen las personas que te conocen desde hace décadas. Estoy bien, don Jesús. Mejor que bien, actually. Caminé hasta el mercado de San Juan de Dios, no porque necesitara comprar algo específico, sino porque quería sentir la vida bullendo a mi alrededor, los colores de las frutas, los gritos de los vendedores, el aroma de las especias mezclándose con el café recién molido.
En el puesto de flores, compré un ramo de gladiolas blancas, las favoritas de Manuel, pero no las llevé al cementerio como había hecho cada domingo desde su muerte. Las llevé a casa y las puse en un florero en la sala, para mí. Estas flores son para celebrar que por fin estoy despierta, le dije a su fotografía en la repisa. El martes, el licenciado Ramírez me llamó con noticias. Señora Carmen, encontré al comprador de la casa. Resulta que fue vendida por debajo del precio real del mercado. Su valor actual es de 800,000 pesos, pero su hija la vendió en 500,000. ¿Puede recuperarla? Es posible, pero será un proceso largo. Lo que sí puedo hacer inmediatamente es congelar las cuentas bancarias de su hija hasta que se resuelva este asunto. Hágalo. ¿Está segura? Esto va a afectar económicamente a su familia. Licenciado, mi familia me afectó económica y emocionalmente a mí primero. Es hora de que entiendan las consecuencias de sus acciones. Esa tarde, Lucía me llamó furiosa. Mamá, ¿qué hiciste? No puedo sacar dinero del banco. Mis tarjetas están bloqueadas. Hola, Lucía. ¿Cómo estás? ¿Cómo están mis nietos? No me salgas con eso. Dime qué hiciste. Hice lo que tenía que hacer para proteger mis bienes de personas que demostraron que no se puede confiar en ellas. Soy tu hija. Exactamente. Eres mi hija. Y una hija que ama a su madre no le roba. Hubo un silencio. Después, escuché a Tomás de fondo gritando algo que no alcancé a entender. Mamá, Tomás dice que vas a destruir nuestro negocio, que habíamos invertido ese dinero en la empresa. ¿Qué empresa, Lucía? ¿La empresa que iban a poner con el dinero que robaron de la venta de mis propiedades? No robamos nada. Ese dinero iba a ser nuestro de todos modos cuando te murieras. La crueldad de esas palabras me golpeó como una bofetada. Pero en lugar de llorar, sentí una calma extraña. Lucía, escúchame bien. Ese dinero nunca iba a ser tuyo cuando me muriera, porque yo todavía estoy viva, y planeo estarlo por muchos años más. Mamá, no seas ridícula. Tienes 72 años y problemas del corazón. Tengo 72 años, problemas del corazón, y los recursos para solucionarlos. Cosa que no sabía hasta hace unos días, porque mi propia hija me hacía creer que era pobre. Nosotros te íbamos a cuidar. ¿Cómo me cuidaron cuando murió tu papá? ¿Cómo me cuidaron en mi cumpleaños? ¿Cómo me han cuidado estos 6 meses cuando creían que no tenía dinero? Lucía empezó a llorar, pero ya no eran las lágrimas de una niña arrepentida. Eran las lágrimas de una mujer adulta que se había dado cuenta de que sus acciones tenían consecuencias. ¿Qué quieres que hagamos? Quiero que me devuelvan lo que vendieron, hasta el último peso. ¿Y si no podemos? Entonces van a tener que encontrar la manera, porque yo ya encontré la mía. Colgué el teléfono y me senté en mi cocina a preparar algo que no había cocinado desde la muerte de Manuel. Mole poblano desde cero. No porque esperara visitas, sino porque quería hacerlo para mí. Mientras molía los chiles y tostaba las especias, recordé todas las veces que había cocinado para otros. Para Manuel, para Lucía, para las visitas, para los cumpleaños y celebraciones de gente que después ni se acordaba de los míos. Esta vez cocinaba para Carmen. Esa noche comí mole como una reina. Puse la mesa con mi vajilla buena, encendí velas, me serví una copa de vino que había estado guardando para una ocasión especial. ¿Qué ocasión más especial que celebrar que había encontrado mi dignidad después de tantos años de haberla perdido? Mientras cenaba, llegó un mensaje de texto de un número que no reconocía. Abuela, soy Sofía. Estoy usando el teléfono de mi amiga. Mami dice que estás enojada con nosotros. ¿Es verdad? Te extraño mucho. ¿Puedo ir a verte? Mi corazón se estrujó. Mis nietos no tenían la culpa de las decisiones de sus padres. Pero tampoco podía permitir que Lucía siguiera usándolos como herramientas de manipulación emocional. Le respondí, mi amor, no estoy enojada contigo ni con Diego. Los amo muchísimo. Estoy triste porque sus papás tomaron decisiones que lastimaron a la abuela, pero eso va a cambiar pronto. Te prometo que nos vamos a ver muy pronto. Esa noche, antes de dormir, me arrodillé frente a mi altar casero, pero esta vez no para suplicar o lamentarme. Esta vez para agradecer. Señor, gracias por darme la fuerza para decir no.
Gracias por enseñarme que amar a alguien no significa permitir que te lastimen. Gracias por mostrarme que tu silencio no era abandono, sino preparación. Encendí una vela nueva frente a la imagen del Sagrado Corazón y agregué: Manuel, mi amor, entiendo ahora por qué guardaste estos secretos. Sabías que necesitaba tocar fondo para encontrar mi fuerza. Gracias por protegerme incluso después de irte. Por primera vez en meses, sentí que Dios me estaba escuchando. No porque me respondiera con palabras, sino porque me había dado el valor para actuar. El miércoles por la mañana, fui al banco a reactivar mis cuentas personales. La gerente, una mujer joven y eficiente, me explicó todo el dinero que tenía disponible. Señora Herrera, con estos recursos usted puede vivir cómodamente el resto de su vida. También puede costearse la mejor atención médica disponible. ¿La operación del corazón? Sin ningún problema. Puedo recomendarle al mejor cardiólogo de Guadalajara. Medicina privada, cuidados postoperatorios de primera clase. Salí del banco sintiéndome como una mujer nueva. No porque tuviera dinero. El dinero no cambia quién eres en el fondo, sino porque había recuperado mi poder de decisión. Caminando de regreso a casa, me crucé con doña Esperanza de la iglesia. Carmen, ¿te ves diferente? ¿Te hiciste algo en el cabello? Me reí. No, doña Esperanza. Me hice algo en el alma. ¿Cómo está Lucía? Hace tiempo que no la veo por la iglesia. Lucía está aprendiendo, le respondí. Y yo también. Esa tarde, me inscribí en un grupo de oración para mujeres mayores que se reunía los jueves en la parroquia. Era algo que siempre había querido hacer, pero nunca me había dado tiempo porque estaba demasiado ocupada resolviendo los problemas de otros. También programé cita con el cardiólogo para la siguiente semana. Por primera vez desde la muerte de Manuel, tenía planes propios. Por primera vez en décadas, mi agenda no dependía de las necesidades de Lucía. Por primera vez en mi vida, me estaba poniendo a mí misma en primer lugar. Y descubrí algo sorprendente. No me sentía egoísta. Me sentía libre. 3 semanas después de haber bloqueado las cuentas de Lucía, el viernes por la noche escuché un auto estacionándose frente a mi edificio. Miré por la ventana y vi a toda la familia bajándose de una camioneta nueva. Lucía, Tomás y mis 2 nietos. Era la primera vez que venían todos juntos desde el funeral de Manuel. Respiré profundo y me miré en el espejo del recibidor. Me había peinado cuidadosamente esa mañana y llevaba puesto mi vestido verde olivo, el que Manuel decía que me hacía ver elegante y fuerte. Necesitaba ambas cosas esta noche. Tocaron el timbre con insistencia, no una vez, sino repetidamente, como si la urgencia de sus problemas financieros les diera derecho a interrumpir mi paz. Abrí la puerta y ahí estaban. Lucía se veía demacrada, con ojeras pronunciadas y el cabello mal peinado. Tomás, por primera vez desde que lo conocía, no llevaba traje caro, sino jeans y una camisa arrugada. Los niños se escondían detrás de sus padres, confundidos por la tensión que cortaba el aire como cuchillo. «Hola, familia», dije con una calma que no sabía que poseía. «Pasen». «Abuela Carmen», gritó Diego corriendo hacia mí. A mis pies, abrazando mis piernas, susurró: «Te extrañé mucho. Mami dice que estás enferma y enojada». «No estoy enferma ni enojada, mi amor», le respondí acariciando su cabello. «Estoy bien, mejor que bien». Lucía y Tomás se sentaron en mi sala sin ser invitados, con esa actitud que tenían cuando venían a resolver problemas, que invariablemente implicaban que yo cediera algo. «Mamá», empezó Lucía con voz temblorosa, «necesitamos hablar seriamente». «Claro. Pero primero, ¿quieren algo de beber? ¿Café? ¿Agua?» Tomás me miró con impaciencia. «Carmen, no estamos aquí de visita social. Estamos aquí porque nos tienes en la ruina». «¿Yo los tengo en la ruina?» «Sí, tú», continuó Tomás con esa voz autoritaria que usaba cuando quería intimidar a las mujeres. «Has bloqueado nuestras cuentas. Has puesto trabas legales a nuestros negocios. Has destruido años de planificación financiera». Me senté en mi sillón favorito, cruzo las piernas y los miré directamente a los ojos. «Tomás, nunca había tenido el gusto de conversar contigo sin que Lucía estuviera traduciéndome lo que realmente querías decir. Así que explícame, ¿cuál era exactamente la planificación financiera que incluía robar las propiedades de una viuda?»
Se puso rojo. No te robamos nada. Esas propiedades necesitaban administración profesional. Una mujer de tu edad no puede manejar inversiones complejas. ¿Qué edad tenías tú cuando empezaste a manejar dinero, Tomás? ¿30? ¿35? Yo tengo 72 años y 48 de experiencia administrando el dinero de esta familia. Créeme que sé perfectamente cómo manejarlo. Lucía intervino. Mamá, no se trata de edad. Se trata de que esas propiedades requieren conocimiento técnico, legal, fiscal, como el conocimiento técnico que tuvieron para vender la casa de la playa por 300,000 pesos menos de su valor real. Silencio incómodo. Los niños jugaban en el piso, aparentemente ajenos a la conversación, pero yo sabía que estaban escuchando cada palabra. Miren, dije levantándome para servir agua para todos. Vamos a aclarar las cosas de una vez por todas. Primero, yo no soy senil, no soy incapaz, y no necesito que nadie tome decisiones por mí. Segundo, las propiedades que vendieron no eran suyas para vender. Tercero, el dinero que usaron para su negocio fue producto de un robo. No uses esa palabra, gritó Tomás poniéndose de pie. Somos familia. Exactamente, Tomás. Somos familia. Y la familia no se roba entre sí. Sofía levantó la vista de sus muñecas. ¿Por qué está gritando papá? ¿Hicieron algo malo? Lucía rápidamente se agachó junto a ella. No, princesa. Los adultos a veces hablamos fuerte cuando estamos preocupados. ¿De qué están preocupados? Miré a mi nieta y decidí que era hora de que empezara a escuchar verdades en lugar de mentiras disfrazadas de protección. Estamos preocupados, le dije suavemente, porque tus papás vendieron cosas que no eran suyas sin pedirle permiso a la abuela. Y eso no está bien. ¡Carmen!, me gritó Tomás. No metas a los niños en esto. Yo no los metí, Tomás. Ustedes los metieron cuando decidieron traerlos a una conversación sobre dinero robado. Lucía empezó a llorar, otra vez. Pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de manipulación. Las mismas que había usado desde niña cuando quería salirse con la suya. Mami, por favor, somos tu familia, tu única familia. Si nos destruyes financieramente, ¿quién va a cuidar de ti cuando estés vieja? Lucía, querida, ya estoy vieja. Y durante estos últimos 6 meses descubrí que cuando realmente necesité que me cuidaran, no estuvieron. Así que prefiero cuidarme yo misma. Pero somos tu sangre. La sangre no te da derecho a robar. La sangre no te da derecho a mentir. La sangre no te da derecho a tratar a tu madre como si fuera un estorbo. Me acerqué a la repisa donde guardaba mi Biblia y tomé el marcador que tenía en Mateo 10:36. La abrí y leí en voz alta. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Nos estás llamando enemigos?, preguntó Lucía con voz quebrada. Te estoy diciendo que a veces las personas que más amamos son las que más nos lastiman, y que eso no significa que tengamos que permitirlo. Tomás volvió a intervenir, esta vez con un tono más conciliador. Carmen, entiendo que estés molesta. Tal vez no manejamos las cosas de la mejor manera, pero piénsalo. Si nos ayudas ahora, en 5 años vamos a poder devolverte todo el dinero multiplicado. ¿Cómo me devolvieron la casa de la playa multiplicada? Eso fue diferente. No, Tomás. Eso fue exactamente igual. Ustedes siempre tienen planes grandiosos para el futuro que requieren sacrificar mi presente. Me senté de nuevo y miré a cada uno de ellos directamente. Voy a decirles lo que va a pasar. Primero, van a devolverme cada peso del dinero de las ventas no autorizadas. Si no tienen el dinero, van a conseguirlo. Vendan la camioneta nueva, vendan sus joyas, pidan prestado, no me importa cómo. Segundo, van a firmar documentos legales donde renuncian a cualquier reclamación sobre mis propiedades mientras yo esté viva. Eso es ridículo, explotó Tomás. Eres una anciana rencorosa. Soy una anciana que aprendió a defenderse. ¿Y si no aceptamos?, preguntó Lucía. Entonces procedo legalmente contra ustedes por robo y fraude. El licenciado Ramírez ya tiene toda la documentación preparada. Hubo un silencio tenso. Los niños habían dejado de jugar y nos miraban con ojos grandes y confundidos. Miren, continué con voz más suave, yo no quiero destruir a mi familia.
pero tampoco voy a permitir que mi familia me destruya a mí. ¿Y qué pasa con nosotros?, preguntó Lucía señalando a los niños. ¿Qué pasa con tus nietos? Mis nietos siempre van a ser bienvenidos en mi casa, cuando quieran, como quieran. Ellos no tienen la culpa de las decisiones de sus padres. ¿Y nosotros? Me levanté, caminé hacia donde estaba sentada Lucía, y me arrodillé frente a ella tomándole las manos. Lucía, tú eres mi hija, siempre vas a ser mi hija. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Pero el amor verdadero no significa permitir que las personas que amas te lastimen sin consecuencias. Sus lágrimas ahora parecían genuinas. ¿Nos estás abandonando? No, mi amor. Les estoy enseñando límites. Algo que debí hacer hace muchos años. ¿Y si prometemos cambiar? Las promesas se las hace al viento, Lucía. Los cambios se demuestran con acciones. Tomás se puso de pie bruscamente. Esto es una pérdida de tiempo. Carmen, eres una vieja amargada que se va a morir sola. Tal vez, le respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Pero voy a morir con dignidad. ¡Vámonos!, le gritó a Lucía. ¡Recoge a los niños! ¡Hey!, dije, y después continué. Te perdono, pero ya no voy a seguir justificándote. Lucía me miró confundida. ¿Qué? Los perdono, pero ya no voy a permitir que abusen de mí. ¿Nos perdonas?, preguntó con una chispa de esperanza en la voz. Los perdono porque guardar rencor me lastima más a mí que a ustedes. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa que las cosas van a volver a ser como antes. Sofía se acercó a mí y me abrazó las piernas. Abuela, ¿ya no nos amas? Los amo más que a mi vida, princesa. Por eso tengo que enseñarles lo que está bien y lo que está mal. Diego también se acercó. ¿Podemos venir a visitarte el próximo domingo? Cuando quieran, mis amores. Ustedes siempre van a ser bienvenidos. Lucía recogió a los niños con movimientos mecánicos. Estaba en shock, procesando que por primera vez en su vida, su madre le había dicho no, y no había cedido ante sus lágrimas. Cuando llegaron a la puerta, se volteó hacia mí. ¿Esto va en serio? ¿En serio vas a proceder legalmente contra nosotros? Lucía, durante 48 años ustedes han sido mi prioridad. A partir de ahora, mi prioridad soy yo. Tienen una semana para decidir qué van a hacer. ¿Una semana? Una semana. El lunes que viene, a las 9 de la mañana, voy al despacho del licenciado Ramírez. Si para entonces han decidido reparar el daño que causaron, podemos hablar como familia. Si no, no terminé la frase. No necesitaba hacerlo. Cuando se fueron, me quedé en mi sala silenciosa, rodeada del eco de palabras que nunca pensé que saldrían de mi boca. Me arrodillé frente a mi altar y encendí 3 velas. Una por Lucía, una por los nietos y una por mí. Señor, susurré, hoy aprendí que amar a alguien significa a veces decirles que no. Dame fuerzas para mantenerme firme. Dame sabiduría para saber cuándo extender la mano otra vez. Y dame paz para aceptar lo que no puedo cambiar. Por primera vez en meses, sentí que Dios no estaba en silencio. Estaba presente en mi valentía. El lunes por la mañana, a las 9 en punto, estaba sentada en el despacho del licenciado Ramírez, con mi bolsa en las piernas y el corazón tranquilo. Había dormido profundamente toda la semana, sin pesadillas, sin despertarme a mitad de la noche preocupándome por las decisiones de otros. ¿Ha sabido algo de su hija, señora Carmen? Nada. Y eso me dice todo lo que necesito saber. El licenciado abrió una carpeta gruesa. Entonces procederemos con la demanda. He preparado todos los documentos. Justo cuando iba a tomar la pluma para firmar, mi teléfono sonó. Era Lucía. ¿Señora?, preguntó el licenciado. Conteste, le dije. Quiero que escuche esto. Puse el altavoz. ¿Mamá? Sí, Lucía. Estoy en el banco. Acabo de depositar 400,000 pesos en tu cuenta. Es todo lo que pudimos conseguir vendiendo la camioneta y pidiendo prestado. Miré al licenciado, quien asintió mientras revisaba algo en su computadora. ¿Y los otros 400,000? Te vamos a firmar pagarés, con intereses, para pagarte en mensualidades durante 2 años. ¿Tomás está de acuerdo con eso? Una pausa. Tomás ya no está, mamá. ¿Cómo que ya no está? Me dejó. Dice que no se va a quedar casado con una mujer cuya madre lo arruinó. Se fue ayer con una maleta y mi coche.
Sentí un nudo en el estómago. No por Tomás, sino por mis nietos. ¿Y los niños? Los niños están bien, tristes, pero bien. Sofía me preguntó si esto pasó porque hicimos algo malo a la abuela. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad. Que sí. El licenciado me pasó una nota. Con el depósito y los pagarés, podemos arreglar esto sin llegar a juicio. Lucía, ¿dónde están viviendo ahora? En casa de mi amiga Patricia por unos días. Hasta que encuentre un apartamento que pueda pagar. ¿Con qué dinero vas a vivir? Conseguí trabajo en una oficina de contabilidad. No es mucho, pero alcanza para lo básico. Por primera vez en meses, escuché a mi hija hablando como una mujer responsable en lugar de como una adolescente berrinchuda. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Dime, ¿por qué no me dijiste que papá había dejado tanto dinero? La pregunta que había estado esperando durante semanas. Porque tu papá sabía algo que yo tardé mucho en entender. Que a veces las personas necesitan tocar fondo para aprender a volar. ¿Me odiabas? Te amaba tanto que estaba dispuesta a sufrir verte caer, con tal de verte levantarte convertida en la mujer que siempre supe que podías ser. Hubo un silencio largo. Después, escuché algo que no había escuchado desde que Lucía era niña. Un sollozo profundo, genuino, de alguien que finalmente entendía la magnitud de sus errores. Mamá, ¿puedo ir a verte? ¿Con los niños? Cuando quieras, mi amor. ¿Esta tarde? Los espero. Después de colgar, el licenciado sonrió. ¿Retiramos la demanda? Por ahora. Pero mantenga los documentos preparados. Las segundas oportunidades se ganan, no se regalan. Esa tarde, cuando vi a Lucía tocar mi puerta con los niños, noté inmediatamente algo diferente en ella. Traía ropa sencilla, el cabello recogido en una cola simple, y por primera vez en años, sus ojos parecían transparentes. «Hola, mami. Hola, mi amor». Nos abrazamos. Fue un abrazo diferente, sin prisa, sin tensión, sin segundas intenciones. Un abrazo de madre e hija que se reconocían después de mucho tiempo de estar perdidas. Los niños corrieron a la sala y se tiraron en el sofá como si nunca hubieran estado lejos. «¿Cómo te sientes?», le pregunté mientras preparaba café. Asustada, triste, pero también libre. ¿Libre? Libre de pretender que tengo una vida que no me pertenecía. Libre de mentirme a mí misma. Libre de lastimar a la persona que más amo en el mundo por complacer a alguien que nunca me amó realmente. Nos sentamos en la cocina como hacíamos cuando ella era adolescente y tenía problemas en la escuela. «Mami, ¿me puedes enseñar a vivir con poco dinero?». Me reí. «¿Quién te dijo que vivir con poco dinero era difícil? Tomás siempre decía que la gente pobre era miserable. Lucía, yo fui pobre la mayor parte de mi vida, y fui inmensamente feliz. La miseria no viene de tener poco dinero. Viene de tener poco amor, poca gratitud, poca paz interior. ¿Me puedes enseñar a ser como eras tú? No, mi amor. Te voy a enseñar a ser como tú debes ser». Durante las siguientes semanas, Lucía vino a visitarme casi todos los días después del trabajo. A veces con los niños, a veces sola. Lentamente, empezamos a construir una relación nueva, basada en honestidad en lugar de manipulación. Le enseñé a cocinar comidas sencillas pero nutritivas. Le mostré cómo presupuestar un salario modesto. Le conté historias de cuando ella era pequeña y éramos pobres pero felices. Pero lo más importante, empezamos a orar juntas. «Mami, ¿crees que Dios me perdona?». «Lucía, Dios te perdonó antes de que tú supieras que necesitabas perdón. La pregunta es, ¿te perdonas tú?». «No sé cómo». Empiezas pidiendo perdón. Después trabajas para no volver a cometer los mismos errores. Y después te das cuenta de que el perdón no es un destino, es un camino. Un mes después de esa conversación, algo maravilloso pasó. Lucía se inscribió en el grupo de oración de mujeres jóvenes de la iglesia. Yo seguía yendo al grupo de mujeres mayores los jueves, pero ahora ella iba al suyo los martes. «¿Sabes qué es lo más extraño?», me dijo una tarde. «Todas esas mujeres tienen problemas económicos, esposos difíciles, trabajos pesados, pero se ven más felices que todas mis amigas ricas de antes. ¿Por qué crees que es eso? Porque tienen paz. Y yo nunca tuve paz cuando tenía dinero.
El jueves de esa semana, en mi grupo de oración, conocí a Esperanza Morales, una mujer de 68 años que había enviudado el año anterior. Sus hijos vivían en Estados Unidos y solo la visitaban en Navidad. ¿Sabes qué he descubierto?, me dijo mientras tomábamos café después de la reunión. Que cuando tus hijos crecen y se van, tienes dos opciones. Puedes quedarte llorando por lo que perdiste, o puedes descubrir quién eres cuando no estás siendo madre. ¿Y quién eres tú? Estoy aprendiendo. Pero creo que soy más interesante de lo que pensaba. Esperanza se convirtió en mi primera amiga verdadera en décadas. Empezamos a hacer cosas juntas. Ir al mercado los sábados, caminar por el centro histórico, ver películas viejas en el cine universitario. Carmen, me dijo un día, ¿has pensado en viajar? ¿Viajar a dónde? A cualquier lugar. Tienes recursos ahora. Tienes salud. Tienes tiempo. El mundo está lleno de lugares hermosos que nunca has visto. Era verdad. Durante 50 años había soñado con conocer las iglesias coloniales de Puebla, las playas de Oaxaca, las montañas de Chiapas. Pero siempre había una razón para posponer esos sueños. No había dinero, o Lucía necesitaba algo, o Manuel estaba ocupado con el trabajo. ¿Vendrías conmigo? ¿A dónde quieres ir? A la Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México. Siempre quise conocerla. 2 semanas después, Esperanza y yo estábamos en un autobús hacia la capital, con nuestras maletas pequeñas y nuestros corazones llenos de emoción, como 2 adolescentes en su primer viaje sin supervisión. La basílica era más hermosa de lo que había imaginado, pero lo que más me impactó no fue la arquitectura ni la historia. Fue ver a miles de personas de todas las edades, de todos los niveles sociales, unidos en fe y gratitud. ¿Sabes qué me gusta de este lugar?, le dije a Esperanza mientras estábamos arrodilladas frente a la imagen de la Virgen. ¿Qué? Que aquí nadie pregunta cuánto dinero tienes, o si tus hijos te visitan, o si estás casada o viuda. Aquí solo importa que tienes fe. Esa noche, en el hotel modesto donde nos hospedamos, escribí en mi diario algo que no había escrito en años. Hoy fui completamente feliz, no porque no tuviera problemas, sino porque por primera vez en décadas, mis problemas no me definían. Cuando regresamos a Guadalajara, Lucía notó inmediatamente el cambio en mí. Mami, te ves radiante. Me siento radiante. ¿Qué pasó en el viaje? Recordé quién soy cuando no estoy preocupándome por otros. ¿Y quién eres? Una mujer con fe, con recursos, con salud y con muchos años de vida por delante. Esa noche, antes de dormir, me arrodillé frente a mi altar como había hecho miles de veces antes. Pero esta oración fue diferente. Señor, gracias por enseñarme que el dolor puede ser maestro si lo dejamos. Gracias por mostrarme que perdonar no significa ser débil. Gracias por darme una hija que perdí y encontré, y por darme una nueva amiga cuando más la necesitaba. Pero sobre todo, gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir la vida que realmente quieres vivir. Encendí una vela nueva, una que había comprado en la basílica. En la etiqueta decía, Santa María de Guadalupe, Madre de los que sufren y esperanza de los que creen. Por primera vez en meses, cuando apagué la luz y me metí en la cama, no estaba pensando en el pasado, ni preocupándome por el futuro. Estaba emocionada por mañana, porque había descubierto algo que había olvidado durante décadas, que Dios tenía planes para Carmen del Rosario Herrera. Y esos planes apenas estaban comenzando. 6 meses después. Son las 6 de la mañana, y estoy despierta no porque el dolor me quite el sueño, sino porque la emoción por el nuevo día me levanta antes que el sol. Mi operación del corazón fue un éxito completo. El mejor cardiólogo de Guadalajara me dijo que mi corazón físico está más fuerte que nunca, y yo sé que mi corazón espiritual también. Me levanto de mi cama nueva. Compré un colchón ortopédico y sábanas de algodón egipcio porque decidí que merezco dormir como una reina. Y camino hacia mi cocina renovada. Cambié los muebles viejos, pinté las paredes de amarillo girasol y puse macetas con hierbas aromáticas en cada ventana. Mientras preparo mi café matutino, miro por la ventana hacia el pequeño jardín que mandé construir en el patio trasero del edificio. Ahí están mis rosas blancas,
mis geranios rojos y el pequeño altar al aire libre donde rezo cada mañana cuando el clima lo permite. Buenos días, Manuel, le digo a su fotografía mientras enciendo la vela del Sagrado Corazón. Gracias por enseñarme que el amor verdadero a veces significa dejar que las personas caigan para que aprendan a volar. Mi rutina matinal ahora incluye 20 minutos de ejercicio suave, recomendación del cardiólogo, seguidos de media hora de lectura bíblica y oración. Pero no oraciones desesperadas pidiendo que otros cambien, oraciones de gratitud por todo lo que he recibido y de petición por sabiduría para usar bien mis bendiciones. A las 8, suena mi teléfono. Es Lucía, como cada mañana desde hace 4 meses. Buenos días, mami. ¿Cómo amaneciste? Bendecida, mi amor. ¿Y ustedes? Bien. Los niños quieren saber si pueden ir esta tarde a ayudarte en el jardín. Por supuesto. Pero que traigan ropa vieja porque vamos a plantar los tomates que compré ayer. ¿A qué hora paso por ti para ir al centro de distribución de comida? A las 10, como siempre. Hace 3 meses, Lucía y yo empezamos a trabajar juntas como voluntarias en un centro de distribución de alimentos para familias de escasos recursos. Fue idea mía, pero ella se emocionó tanto que ahora coordina todo el programa de los sábados. Ver a estas familias que tienen tan poco, pero se ayudan tanto entre sí, me recuerda quién quiero ser. Me dijo hace unas semanas mientras empacábamos canastas básicas. A las 9, llega Esperanza con su energía contagiosa y su sonrisa que ilumina cualquier habitación. ¡Carmen! Lista para otra aventura. Esperanza y yo hemos viajado juntas 4 veces en estos 6 meses. Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí. Y el mes pasado fuimos a Mérida a conocer las iglesias coloniales de Yucatán. El próximo mes vamos a Morelia. ¿Sabes qué me dijo mi hija ayer cuando la llamé desde Mérida? Me cuenta mientras caminamos hacia la parada del autobús. ¿Qué te dijo? Que sonaba más feliz que nunca. Que parecía una persona diferente desde que empecé a viajar contigo. ¿Y qué le dijiste? Que no soy una persona diferente. Soy la misma persona. Pero finalmente tengo permiso de ser quien realmente soy. En el centro de distribución, trabajamos junto con otras 20 mujeres de diferentes edades. Algunas son jóvenes madres solteras que vienen entre turnos de trabajo. Otras son señoras mayores como nosotras que encontraron en el servicio a otros una nueva razón de ser. Señora Carmen, me dice María Elena, una mujer de 50 años que perdió su trabajo durante la pandemia. ¿Puedo preguntarle algo personal? Claro. Dime, ¿cómo hizo para verse tan en paz? Porque yo veo que usted ha tenido problemas familiares como todos nosotros, pero se ve como si hubiera encontrado la respuesta a algo importante. Me detengo a pensar la respuesta mientras acomodo latas de frijoles en una canasta. ¿Sabes cuál fue mi error durante muchos años, María Elena? ¿Cuál? Pensaba que amar a mi familia significaba sacrificar mi propia felicidad. Pensaba que ser buena cristiana significaba decir siempre que sí, aguantar siempre todo, perdonar siempre sin límites. ¿Y no es así? No, mi querida. Jesús nos enseñó a amar a otros como a nosotros mismos. Pero si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar verdaderamente a nadie. ¿Cómo se ama a uno mismo? Empiezas respetándote. Después te defiendes cuando es necesario. Después te permites ser feliz sin sentir culpa. Y después descubres que cuando eres feliz, puedes hacer felices a otros de verdad. María Elena asiente pensativa. Mi hija me dice que soy muy condescendiente con mi ex esposo, que siempre le doy dinero aunque sé que se lo gasta en alcohol. ¿Y qué piensas tú? Que tal vez mi hija tenga razón, pero es que es el padre de mis hijos. María Elena, ¿ayudar a alguien a destruirse es amor o es miedo? Se queda callada, procesando la pregunta. Es miedo, responde finalmente. Miedo a que diga que soy mala persona. Exacto. Y cuando actuamos por miedo en lugar de por amor, terminamos lastimando a todos, incluyéndonos a nosotros mismos. Esa tarde, cuando regreso a casa, encuentro a mis nietos esperándome en la puerta con sus manos llenas de tierra y sonrisas enormes. ¡Abuela! ¡Mira lo que plantamos! En mi jardín, Sofía y Diego han plantado 3 tomateras pequeñas con la ayuda de su madre. ¿Les gustó trabajar en el jardín? Sí.
Mami dice que las plantas son como las personas. Si las cuidas bien, crecen fuertes y bonitas. Tu mami es muy sabia. Lucía me abraza. ¿Sabes qué me di cuenta hoy viendo a los niños en el jardín? ¿Qué? Que durante todos estos años pensé que cuidarte significaba manejarte. Pero cuidar realmente significa crear el espacio para que alguien crezca. ¿Y ahora cómo te sientes? Como si finalmente entendiera lo que significa ser tu hija. Esa noche, después de que se van, me siento en mi sillón favorito con una taza de té de manzanilla y mi diario. Escribo. Hoy cumplí 73 años sin darme cuenta hasta que Esperanza me felicitó. El año pasado, mi cumpleaños 72, fue el día más triste de mi vida. Hoy, mi cumpleaños 73, pasó desapercibido porque estaba demasiado ocupada viviendo para recordar que estaba envejeciendo. La diferencia no es la edad. Es que hace un año estaba esperando que otros me hicieran feliz. Ahora sé que la felicidad es una decisión que tomo cada mañana cuando abro los ojos. Cierro el diario y camino hacia mi altar. Enciendo 3 velas. Una por todas las madres que están sufriendo en silencio, una por todos los hijos que han olvidado amar a sus padres, y una por todas las mujeres mayores que piensan que ya es demasiado tarde para empezar de nuevo. Señor, rezo en voz alta, gracias por enseñarme que el dolor no es castigo, sino escuela. Gracias por mostrarme que perdonar es liberarme, no liberar a otros. Gracias por demostrarme que nunca es demasiado tarde para ser quien realmente soy. Y gracias, sobre todo, por recordarme que tu amor no se mide por la ausencia de problemas, sino por la presencia de paz en medio de ellos. Me levanto de mis rodillas con una facilidad que no tenía hace 6 meses. Mi cuerpo está más fuerte, mi mente más clara, mi corazón más ligero. Miro mi reflejo en el espejo del recibidor. Es el rostro de una mujer de 73 años. Pero los ojos son diferentes. Ya no son los ojos cansados de alguien que lleva décadas cargando el mundo sobre los hombros. Son los ojos brillantes de alguien que despertó después de un sueño muy largo. Mañana, Esperanza y yo vamos a empezar a planificar nuestro viaje a Europa. ¿Por qué no? Me dijo cuando le mencioné que siempre había soñado con conocer Roma. Tenemos salud, tenemos dinero, tenemos tiempo. Lo único que no tenemos es miedo. La semana que viene, Lucía va a presentarme a un hombre que conoció en el grupo de oración, no como una cita romántica, me aclaró riéndose, como un amigo. Se llama Eduardo, es viudo, tiene 74 años, y dice que le encanta viajar pero sus hijos viven muy lejos. ¿Y por qué piensas que me gustaría conocerlo? Porque sonríe igual que tú ahora, como alguien que encontró la paz. Me río recordando esa conversación. Hace un año, la idea de conocer a un hombre me habría parecido imposible, no porque no estuviera lista para el amor, sino porque no me creía digna de él. Ahora entiendo que el amor llega cuando ya no lo necesitas para completarte, sino para compartir la persona completa que ya eres. Antes de apagar las luces, reviso mi calendario para mañana. Ejercicio matutino, oración, desayuno con Esperanza, visita al centro de distribución, almuerzo con una de las mujeres jóvenes del grupo de oración que quiere pedirme consejo sobre su matrimonio, tarde de jardinería con los nietos. Una agenda llena, pero no agobiante, llena de propósito, no de obligaciones. Cuando me meto en la cama, sonrío recordando algo que me dijo el padre Martínez el domingo pasado después de misa. Señora Carmen, usted es la prueba viviente de que Dios nunca desperdicia una lágrima. Todo ese dolor que sufrió se convirtió en sabiduría que ahora está usando para ayudar a otras mujeres. Y es verdad, cada mujer que viene a pedirme consejo ve en mí no a alguien que nunca ha sufrido, sino a alguien que sufrió y encontró la salida. Eso hace que confíen en mis palabras. El dolor que no te mata te enseña, le dije ayer a una señora de 60 años cuyo hijo la trata como sirvienta. Pero tienes que estar dispuesta a aprender de él, no solo a sobrevivirlo. Cierro los ojos y por primera vez en décadas, me duermo sin preocupaciones, porque entendí algo fundamental. Dios no me abandonó durante mis días más oscuros. Me estaba preparando para mis días más luminosos. Y estos son mis días más luminosos. Mi querido hermano o hermana que me está escuchando,
Si te reconociste en algún momento de esta historia, quiero que sepas que no estás solo. ¿Has vivido tú o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? ¿Cómo la fe en Jesús los ayudó a encontrar la fuerza para decir no y respetarse a sí mismos? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Recuerda, el amor verdadero comienza por amarte a ti mismo como Dios te ama. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.